nuevo día empezó. Guatemala hoy brillará, tierra bendita donde fluye leche y miel, tierra escogida por Jehová. Guatemala es tu tierra, una nación de bendición, tierra nacida en tu corazón. La nación completa se levanta y canta una voz, que Jesucristo es el Señor. Jesús es Señor. Hola, quiero darles la bienvenida a este programa el día de hoy. Hemos llamado al programa Jesús es Señor, un programa que yo sé que tú conoces bien. Pero en esta serie que estamos iniciando el día de hoy, le hemos llamado Yo creo en milagros. Quiero iniciar con este programa contando mi testimonio personal, que espero en Dios traiga mucha inspiración para tu vida y puedas creer en milagros, así como el Señor me ha permitido creer en milagros también. Que Dios te bendiga. Yo creo en milagros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor hizo un milagro cuando yo iniciaba en el proceso de conocerle a Él. Quiero contarle el día de hoy cómo sucedió. Cuando yo tenía 11 años, era una niña como todas las niñas, pero mi mamá estaba muy enferma. Y yo recuerdo con gran dolor en mi corazón porque cuando yo quería acercarme a ella, y me quería acercar a ella corriendo para darle un abrazo o algo así, ella me gritaba y me decía, ¡alto, alto! No te acerques porque me duele. Eso traía a mi corazón gran dolor y tristeza, así que me fui volviendo un poco lejana, pero siempre como niña quería irle a dar un beso a mi mamá o algo así y ella siempre nos detenía. ¿Por qué era ese dolor? Bueno, el doctor, y ella fue a muchos doctores y fue a ver muchos diferentes lugares, inclusive lugares de brujería y esoterismos y cosas así, para quitarse ese gran dolor porque tenía artritis deformante que estaba progresando cada vez más. El doctor le había dicho que si continuaba como estaba continuando o acelerándose el proceso, eso iba a producir en ella irse directo a la silla de ruedas. Ese era el pronóstico y no había otra cosa que hacer. Entonces, un día, mi papá, que le gustaba ir al centro a hacerse lustrados sus zapatos, se fue y en el parque central estaba él cuando un niñito le dice, señor, ¿me puede comprar un libro? Y él le dice, no, gracias. Pero el niñito insistió y le dijo, mire, cómpreme el libro, don, cómpreme el libro. Mire, además es en inglés y ¿quién me lo va a comprar? Mi papá, viendo el libro, le dice, bueno, dámelo porque mi esposa lee de todo. Entonces le compró el libro y este libro se llamaba Yo creo en milagros, de Kathryn Kuhlman. Cuando mamá recibe ese libro, inmediatamente se pone a leerlo y como es las cosas del Señor, fe entró a su corazón. Ella leía que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Ella leía en ese libro de que Dios no hace acepción de personas y que ella era una persona que Dios quería tocar. Teniendo ese libro en las manos, ella dice, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y ella, lo único que tenía a la mano, por nuestra ignorancia y porque no conocíamos nada, era un colegio enfrente, un colegio de monjas. Y fuimos a tocar la puerta. Yo recuerdo que ella me dijo, ven, acompáñame. Y eso hicimos, fuimos a tocar la puerta y mire las cosas del Señor. Justo en ese momento había un grupo ahí de oración, donde se reunían ellas a creerle a Dios por milagros. Fue tremendo, la invitaron a pasar, la pusieron en medio y oraron por mi mamá. Yo recuerdo que mamá lloraba y lloraba.
Después me dijo que lloraba porque le dolía mucho que esas personas o las monjitas tuvieran sus manos encima de ella. Pero ella estaba ahí creyendo siempre por lo que Dios estaba haciendo. Pero no paró ahí. Las monjitas le dicen, ¿qué es lo que deseas? Y mamá le dice, mire, ustedes no conocen a una persona que se llame Kathryn Kuhlman. Y las monjitas le dicen, sí, sí conocemos. Y ella está viva y ministra todavía el día de hoy. Lo que ellas sabían es que cada tanto tiempo la hermana Kathryn Kuhlman tenía diferentes reuniones en Estados Unidos y iba de lugar en lugar para estas reuniones. Fue tremendo porque días después nosotros íbamos a salir de viaje. ¿A dónde? A Estados Unidos. Entonces preparamos todo y ya nos íbamos de viaje cuando a mamá le dolió nuevamente mucho su espalda. Entonces fue de nuevo al doctor y el doctor le dio unas pastillas y unas cosas para que ella se pasara el dolor que iba a tener. Papá tenía un avión, entonces nos fuimos en este avioncito que él tenía y aterrizamos en Brownsville, Estados Unidos. Recuerdo bien que era tanto el dolor de mi mamá que fue con un quiropráctico en esa ciudad. Y el quiropráctico le sacó unas radiografías y pudo ver las radiografías y le dice, mire, señora, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Usted en unos 2 años va a estar en silla de ruedas, el dolor va a seguir escalando, así que lo único que usted puede hacer es relajantes, masajes relajantes, pastillas, bueno, es lo único que usted puede hacer. Con mucha tristeza, ya un poquito más relajada por el masaje que le hizo, mamá siguió su viaje. En el momento en que llegamos a Los Ángeles, California, recuerdo bien que entramos al hotel y mamá tomó el teléfono y empezó a llamar. ¿Llamar a quién? Bueno, en el libro Yo Creo en Milagros, la hermana Kathryn Kuhlman tiene testimonios de personas que fueron sanadas en sus diferentes actividades. Entonces está el testimonio y un nombre y la ciudad. Mamá abre el libro y busca los nombres de las personas que están cerca del área y llama a la operadora y le dice, mire, consígame a fulanita. La operadora intenta la llamada, localiza a la persona, intenta la llamada y suena el teléfono, pero nadie contesta. Mamá mira otro nombre y era una persona con apellido Smith. Smith es un apellido muy conocido en Estados Unidos, ha de haber habido miles. Y la operadora se ríe y le dice, ¿cómo cree usted que voy a conseguir a esa persona? Pero mi mamá insistió y la operadora intentó. Llamó al lugar que sonó, contestó una persona y le dice, mire, ¿puedo hablar con la señora Smith? Y la que contestó le dice, mire, la señora Smith no está en casa, acaba de salir porque fue a una reunión de Kathryn Kuhlman que es mañana. Pero yo le puedo dar todos los datos que usted necesite. Imagínese usted la emoción que nosotros teníamos, la emoción que empezó a crear en nuestro corazón, la idea que Dios estaba preparando un camino para que nosotros pudiéramos tener un encuentro con Él. Justamente nos dio el lugar, nos dio la dirección de cómo llegar a ese lugar y de esa manera pudimos acercarnos hacia donde íbamos. La dirección y donde iba a ser la reunión era el Schramm Auditorium en Los Ángeles. Y recuerdo muy bien que íbamos en la carretera y mamá le dice a mi papá, mira, ¿cómo podemos hacer para encontrar ese lugar? ¿Por qué no bajas aquí? Mira, hay una gasolinera ahí en la carretera y preguntamos dónde queda este lugar. Justo bajamos, no era como ahora que podemos verlo en teléfonos o en iPads o en mapas que nos hablan, pero era de aquel tiempo. Y yo recuerdo muy bien que mamá paró ahí y le dice al señor de la gasolinera, mire, disculpe, ¿dónde queda este auditorio que se llama Shrine? Y el señor se nos queda viendo con cara así como, ¿usted qué le pasa? Ahí, mire. Y justo ahí, donde habíamos nosotros bajado, estaba el auditorio. Solo buscamos un hotel cercano y nos fuimos esa noche. Al día siguiente, la señora nos había dicho que la reunión era a la 1 de la tarde, pero que nosotros no llegáramos más tarde de las 9 de la mañana. Y ahí estábamos, a las 9 de la mañana. Recuerdo que era un viaje donde iba mi papá, mi mamá, mi hermano pequeño y yo. A este lugar solo fuimos mi mamá y mi hermano mayor que yo.
éramos 5, pero porque mi hermano era tan pequeño, mi papá se fue con él y a la reunión solo fuimos 3, mi mamá, mi hermano y yo. Y estábamos ahí esperando afuera del shrine cuando empezamos a escuchar cómo había murmullo de gente. Eran multitudes, eran miles de gentes afuera. En el auditorio caben 12,000 personas. Y afuera estábamos esperando que entrara cuando se oía ese murmullo de personas que hablaban. Y cuando ese murmullo llegaba donde nosotros estábamos, era un testimonio que decía: alguien fue sanado, venía paralítico y se levantó ahorita, aquí afuera. Ni siquiera habíamos entrado al lugar y empezábamos a escuchar los testimonios de personas que habían sido sanas. Otro murmullo y venía ese sonido y decía: un ciego vio aquí, mientras estaban esperando entrar. Y eso se escuchaba cada rato. Mientras no se escuchaban esos murmullos, oíamos testimonios de las personas que estaban alrededor. Recuerde usted que nosotros no sabíamos nada de Dios. Sabíamos de Dios, le amábamos a nuestra manera, pero no sabíamos de un Dios vivo, de un Dios que está ocupado por nosotros el día de hoy. Y yo sé que Dios está trabajando en nuestras vidas así mientras estamos hablando. Está trayendo fe a tu corazón y que Dios está obrando. Como les estaba compartiendo en el segmento anterior mi testimonio personal, quisiera seguir en ese camino. ¿Recuerdan ustedes que estábamos afuera en el Shrine Auditorium esperando entrar a la reunión de Kathryn Kuhlman? Era tremenda la expectativa que se sentía en todas las personas que estaban ahí presentes. Abrieron las puertas a la 1 de la tarde en punto, porque la reunión empezaba a la 1:30, y entraron esos ríos de personas al auditorio. Era tremendo, y nuestra pena con mi hermano y mi mamá y yo pequeña era que no nos queríamos separar porque era todo mundo empujando. Y recuerdo que cuando entrábamos, mi mamá entró para un lado y a nosotros nos estaban enviando a otro, y mamá dijo: no, son mis hijos. Entonces rápidamente pudimos entrar y nos entraron las multitudes hasta que quedamos sentados justo en el centro de la plataforma de abajo de ese gran auditorio. Estábamos ahí cuando dio inicio. Nosotros estábamos bastante sorprendidos, no sabíamos a lo que estábamos llegando, no sabíamos de qué se trataba, pero ahí estábamos e inició la reunión. Era un coro de 100 personas. Mire, yo recuerdo que era una música hermosa, donde cantaban canciones hermosas que yo no conocía. Así que transcurrió el tiempo y en una de esas apareció esta mujer en el escenario. Una mujer vestida de una forma muy curiosa, pero empezó a hablar. Y yo tenía 11 años, como le había dicho, pero recuerdo ciertas cosas puntuales de lo que ella compartía. Y una de ellas es justamente el versículo de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ella lo repetía una y otra vez. Y lo decía y decía: es lo mismo Jesucristo de la Biblia que el Jesucristo que vive hoy. Y nos compartía esto. Y otro versículo que ella nombraba una y otra vez era Romanos 2:11, donde dice que Dios no hace acepción de personas. Y eso caló en nuestro corazón, porque ella decía: no importa de dónde vengas, no importa la religión que tengas, Dios está interesado en ti. Y cuando ella estaba compartiendo estas cosas, el Señor le daba a ella una palabra de conocimiento. Y yo recuerdo bien que ella decía: allá hay personas. Y empezaba a decir: una persona que tiene dolor de cabeza, una persona que está mala de su espalda, venga para acá. Y empezó a fluir las personas. Empezaban a subir la plataforma y a decir: mire, yo venía con este dolor o yo venía con esta afección. Pero cuando Kathryn Kuhlman me llamó a través de el conocimiento que Dios le dio, fui sano y fui libre y ahora estoy bien. También traía otras personas que habían sido sanas en reuniones anteriores, y traía al doctor que le había diagnosticado, traía todos sus exámenes que decían la enfermedad que tenía,
y que ahora estaba completamente sana. Y ahí en la plataforma el doctor testificaba de estas cosas. Transcurrió la reunión y yo recuerdo muy bien, en uno de esos momentos, la hermana Catherine Kuhlman tomó su dedo y dice, aquí, porque estábamos justo ahí en medio, aquí hay 3 personas que están sintiendo, que están padeciendo una enfermedad. Una de ellas tiene artritis deformante, otra de ellas tiene sinusitis, y mi hermano había padecido de sinusitis toda su vida, y otra de ellas tiene dolor en sus oídos. Justamente era yo. Íbamos en el avión y algo había sucedido, mis oídos habían sido afectados y yo tenía un gran dolor de oídos, tanto que la noche anterior a poder asistir a la reunión había tenido inclusive pesadillas donde me iba en hoyos y al final del hoyo llegué a un hoyo rojo. Ahora entiendo lo que estaba sucediendo. Dios estaba preparando mi corazón. Pero estábamos ahí, la hermana Catherine Kuhlman extiende su mano una vez y nos llama. Nosotros no podíamos creer cómo era que Dios nos miraba, cómo era que Dios podía ver a 3 guatemaltecos que venían de la nada, si hay personas ahí, muchos en sillas de ruedas, muchos en camillas, muchos que no se podían mover y nosotros estábamos bastante bien. No podíamos creer que Dios estaba poniendo sus ojos en nosotros. La hermana Catherine Kuhlman nos llamó una segunda vez y no pasamos. Y Dios insiste y nos llama una tercera vez. Yo recuerdo muy bien que lo único que hicimos fue tomarnos de la mano, inclinamos nuestro rostro y nos pusimos a orar. Ahora sé que nos pusimos a orar. En ese momento ni siquiera teníamos la nomenclatura. Simplemente nos pusimos a decir, Señor, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Seremos nosotros? Realmente tú estás poniendo tus ojos en estas 3 personas. ¿Qué estás haciendo, Señor? Y recuerdo muy bien que cuando terminó ese momento abrimos nuestros ojos y había terminado la reunión. Ya no había nadie, todos se habían levantado y se habían ido. Unos cuantos estaban todavía ahí. Recuerdo que mamá se levantó de la silla cual resorte y se fue corriendo al frente. Nosotros salimos corriendo detrás de ella, los 3 llorando a mares, y salimos corriendo detrás de ella y venía bajando todavía de la plataforma una de las personas que eran del coro y cuando nos vio y vio el lloro que teníamos, nos dice, ¿y qué les está sucediendo? Mamá le dice, es que yo quiero lo que esa mujer tiene y me lo perdí porque no respondí a tiempo, me lo perdí, ya se fue y no le dije y no pasé. Y la mujer solo se sonríe y nos dice, es que tú no necesitas a Catherine Kuhlman, tú lo que estás buscando es al Señor Jesucristo. Ahí mismo nos guió a la salvación, ahí mismo nos hizo arrepentirnos de nuestros pecados y oramos al Dios Todopoderoso y le invitamos a que Él fuera nuestro Señor y Salvador. La reunión terminó completamente, ella nos dice, tranquilos, váyanse a su casa. Y cuando reaccionamos, mamá dice, Dios mío, dejé mi bolso en el asiento. Mire, ahí fue nuestro primer milagro. Ahí en esa bolsa iban todos los pasaportes, iban todo el dinero del viaje y mamá por la prisa de correr para el frente y de poder recibir aquello que Dios le estaba dando, había olvidado su bolsa. Pero la señora nos dice, no se preocupe, aquí va a aparecer. Y nos guió a un lugar que era el perdido y encontrado y nos dice, aquí pida su bolsa. Mamá le dice, mire por favor, ¿alguien trajo una bolsa? Y la señora le dice, sí, pero dígame algo que hay adentro de la bolsa. Y mi mamá estaba tan emocionada que le dice, yo no sé de nada, no sé qué decirle. ¿Sabe qué? Ahí ha de haber algo, busque en la bolsa, tiene que haber algo que diga que yo soy la dueña de esa bolsa. Justamente estaban los pasaportes y nos entregaron la bolsa, pero ese fue nuestro primer milagro que vivimos. Usted me preguntará, ¿será que fue sana su mamá? ¿Será que usted fue sana, su hermano? No inmediatamente. ¿Sabe qué sucedió? Fuimos a cenar ese día y allá en los Estados Unidos, en algunos restaurantes, cuando usted entra, hay unas libreras o que usted puede comprar libros. Y justamente eran libros cristianos. Recuerdo que mamá compró todos los libros que ahí había. Y cenamos y nos fuimos al cuarto. Cuando estábamos ya en el dormitorio,
mamá cuenta que ella estaba recostada con mucho dolor. Y yo, como buena niña, sentada en el suelo, porque esa era mi costumbre, no me sentaba en la cama porque a mi mamá le dolía. Yo me sentaba en el suelo, encendía el televisor y ahí estaba feliz viendo televisor. Pero mi mamá estaba en la cama y Dios le empieza a hablar y le dice: tienes que ir a Guatemala a contar lo que aquí viste. Tienes que ir a decir a Guatemala que Dios no hace acepción de personas. Y no importa quién es, no importa de qué religión sea, Él quiere obrar en la vida de los hijos, de sus hijos, de aquellos que le buscan. Y mamá peleaba con Dios y le decía: no, no, no. En aquella época era una época diferente a la que vivimos el día de hoy. No había la libertad que hoy tenemos. Y mamá le dice: no, si yo voy a decirle a unos que Dios sana a otros, me van a apedrear. Si yo voy con unos y voy con otros, me van a sacar. ¿Cómo va a ser? Yo no puedo hacer eso. Pero finalmente, después de un tiempo de combatir con Dios, le dice: sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a ir a Guatemala y si me apedrean, que me apedreen. Si me sacan de mi casa, que me saquen de la casa. Pero yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Voy a ir a contar lo que vi y voy a ir a hablar de ti. Terminando esa frase, entró en ella una tranquilidad, una paz, un sueño, cuando ella se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Qué es lo que había sucedido? Había sido sana. Todo el dolor se había quitado de su corazón, de su cuerpo. Todo el dolor se había ido. Ya ella estaba completa y totalmente sana. Y yo recuerdo muy bien que ella me llamó y me dice: Ceci, ven aquí. Yo le digo: no, mejor no. ¿Por qué? Porque cuando yo me acercaba tenía que ir así de pulguitas para que no le doliera. Me dice: no, ven, porque Dios me sanó. Y recuerdo que ese día nos pusimos a brincar en la cama de la alegría, juntas. Yo no podía creer que mi madre había sido sana y ella y yo dándole gracias a Dios por ese maravilloso momento. Ahí inicia una vida de milagros. Ahí inicia un camino totalmente nuevo, donde vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas, donde vemos cómo Dios es un Dios de milagros, que tiene cuidado de sus hijos cada minuto. Y yo quiero decirte, Dios tiene cuidado de ti también. Y seguramente Dios ha estado tocando a tu puerta. Y seguramente Dios ha estado llamándote, así como nos llamó a nosotros. Nos llamó una vez, nos llamó otra vez y nos llamó una tercera vez. Y nosotros no respondimos inmediatamente. Muchas veces no respondemos inmediatamente a lo que Dios nos habla o al llamado de Dios en nuestras vidas. Pero yo sé que Dios te está llamando el día de hoy. ¿Y llamando a qué? A creer en Él, a creer que Él es un Dios de milagros, a creer que Él no hace acepción de personas y tú no eres una persona a la cual Él no haya visto. Y quiero el día de hoy que tú ores conmigo. Si estás ahí poniendo toda la atención que yo sé que estás poniendo, en este momento cierra tus ojos y permíteme orar por ti y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti el día de hoy, acercándonos a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios de milagros, sabiendo que tú no haces acepción de personas. Y yo sé, Señor, que tú estás llegando hasta donde está cada uno de los que nos están viendo, oyendo, están con nosotros el día de hoy. Yo sé, Señor, que tú estás tocando sus corazones, así como un día tocaste el mío, tú estás tocando su corazón. Si tú todavía no te has acercado a Él, si tú todavía no le has dicho: Señor, yo quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi corazón, hoy es tu día. Hazlo, entrégale a Él toda tu vida, invítalo a que venga a ser Señor de tu corazón. Y si ya lo has hecho, el día de hoy, dile: Señor, yo creo que tú no haces acepción de personas. Y lo que hiciste con la hermana Asunción, con la hermana Cecilia, lo puedes hacer conmigo. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Y terminando, quiero contarte, mi hermano y yo también fuimos sanados. Y ha sido el caminar más hermoso que hemos tenido. Dios ha hecho milagro tras milagro. Mamá vino a Guatemala y cumplió su promesa.
Fue a toda reunión a la cual le invitaron a compartir lo que Dios había hecho y a orar por los enfermos. Y reunión tras reunión vimos la mano de Dios obrar en las vidas de las personas. Y en este programa te estaré compartiendo testimonios de lo que Dios ha hecho. Que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como El Shaddai Guate. Para más información de nuestros ministerios, visita www.iglesiaelshaddai.org. Te invitamos a nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana, en Cuarta Calle 2303, Zona 14. Iglesia El Shaddai, transformando tu vida, tu familia y tu nación.